La población de Guadalupe se vio especialmente afectada durante la batalla de Zacatecas del 23 de junio de 1914, ya que las tropas huertistas que defendían la plaza buscaron escapar por el camino hacia Guadalupe. La acción que precipitó la evacuación de las fuerzas federales fue la toma del Cerro del Grillo. Desde ese momento, los defensores intentaron salir de Zacatecas en reiteradas ocasiones por los caminos hacia Guadalupe, Jerez y Betagrande, aunque siendo siempre rechazados por los revolucionarios que impedían su huida. Hacia las 4 de la tarde, una columna de unos 500 dragones, probablemente integrada por hombres de los regimientos federales tercero y 25º, comandados por el general Antonio G. Olea, intentó abrir una vía de escape por el camino hacia Guadalupe, aunque fue rechazada en el Panteón por los revolucionarios de Domingo Arrieta, Calixto Contreras y Pánfilo Natera. Alrededor de las 5 o 5:30 de la tarde, las tropas huertistas comenzaron a concentrarse en la Bufa, bajo el Crestón Chino, esperando una oportunidad para salir de la plaza. Cuando finalmente vieron ocasión, los federales salieron de la ciudad por 3 rutas, marcadas en este mapa. El batallón guerrero y la infantería de los regimientos I de Zacatecas, 98º y 7º de línea, se retiraron por el camino de la Bufa que atravesaba un punto conocido como El Muerto. La caballería irregular salió por el camino de Guadalupe que atravesaba la estación y pasaba por las estribaciones de Santo Domingo. Finalmente, la otra parte de la infantería huyó por el camino a Guadalupe que iba por la calle de Juan Alonso. Aquí puede verse con mayor detalle la última ruta, que salía de la ciudad de Zacatecas por la calle de Juan Alonso rumbo a Guadalupe. Por esta vía salieron la mayor parte de los defensores huertistas, pero esta fuerza fue la más afectada por el fuego de los revolucionarios, pues algunos testimonios estiman que solo sobrevivió un 40% de los soldados que escaparon por este trayecto. Para el momento en que se produjo la toma de Zacatecas de 1914, la avenida que actualmente llamamos Ramón López Velarde era conocida como la calle de Juan Alonso y era el principal acceso a la ciudad desde el sur. Además, marcaba el inicio del camino entre Zacatecas y Guadalupe. Cuando los revolucionarios estaban por tomar la plaza, los federales abandonaron sus posiciones defensivas en la Bufa y salieron por esta calle rumbo a Guadalupe. Los huertistas se retiraron de la plaza en la más completa desorganización, situación que fue aprovechada por las fuerzas revolucionarias de los hermanos Arrieta y Calixto Contreras, quienes tomaron posiciones cerca de Guadalupe, La Fe y El Lomerío. El capitán villista Julio Prieto Rodríguez señaló que a lo largo del trayecto a Guadalupe se habían apostado alrededor de 7,000 hombres armados y 20 ametralladoras, que acribillaron impunemente a los soldados en retirada. Los federales en fuga trataron de defenderse. La fuerza del general Benjamín Argumedo abrió paso a los hombres que huían dando cargas de caballería a sable. Al mismo tiempo, aunque los revolucionarios marchaban sobre Guadalupe, un grupo de federales impidió su avance tomando posiciones al noreste de la población y contraatacando con 2 piezas de artillería Vickers y ametralladoras Colt. Gracias a esta resistencia, una fracción de los defensores logró salir de Zacatecas. El general Antonio G. Olea describe cómo fue la salida de Zacatecas y su paso por Guadalupe. Al general en jefe lo volví a encontrar ahí con los generales Argumedo, Rojas y de los Santos, como con 200 hombres de caballería. Convine con él que mientras yo con los restos de los regimientos tercero y 25º procuraría abrirme paso por Guadalupe, él organizaría las tropas que fueran llegando, pero fui rechazado por 2 veces que intenté apoderarme del Panteón de Guadalupe. Me incorporé con el general en jefe y le pregunté qué hacíamos ahora, contestándome, pues ver por dónde nos sacan Argumedo y Rojas, que conocen el terreno. Nos fuimos en masa a resguardarnos de la lluvia de los proyectiles enemigos, precisamente bajo el Crestón Chino. Eran las 5:30 de la tarde. En ese lugar permanecimos más de 1 hora recibiendo fuego incesante de fusilería y ametralladoras por el lado de la ciudadela, de las mesas y de Guadalupe del panteón de las lomas adyacentes.
Éramos todavía como 800 hombres y como a las 7, en un supremo esfuerzo y en medio de una estruendosa gritería, producida tal vez por la desesperación, nos arrojamos sobre Guadalupe, rechazando a los del panteón y pasando por una calle larga y angosta que atravesaba la población de Guadalupe, pasando como un aluvión acribillado por el enemigo, que, posesionado de las azoteas de las casas y de las lomas inmediatas, nos fusilaban a sus anchas. El hecho de que los revolucionarios hubieran tomado posiciones a lo largo del camino hacia Guadalupe, sumado a la desorganización en que se retiraron los militares huertistas, provocó que estos fueran acribillados a mansalva y que se produjera una gran mortandad. Existen múltiples testimonios que describen cómo quedó el camino a Guadalupe después de la batalla. En su diario de campaña, el general Felipe Ángeles escribe: Una ternura infinita me oprimía el corazón, lo que la víspera me causó tanto regocijo, como indicio inequívoco de triunfo. Ahora me conmovía hondamente. Los 7 kilómetros de carretera entre Zacatecas y Guadalupe y las regiones próximas, de uno y otro lado de esa carretera, estaban llenos de cadáveres, al grado de imposibilitar al principio el tránsito de carruajes. Los cadáveres ahí tendidos eran por lo menos los 8/10 de los federales muertos el día anterior en todo el campo de batalla. Los caballos muertos ya no tenían monturas ni bridas, y los soldados ni armas ni tocado, ni calzado, y muchos ni aún ropa exterior. Por la calidad de las prendas interiores del vestido, muchos de los muertos revelaban haber sido oficiales. Gracias a la fría temperatura de Zacatecas, los cadáveres aún no apestaban y se podían observar sin repugnancia. Todos los caballos estaban ya inflados por los gases, con los remos rígidos y separados. En los soldados, aunque ya habían sido movidos al despojarlos de sus zapatos y ropa exterior, había infinidad de actitudes y de expresiones. Quienes habían muerto plácidamente y solo parecían dormir, y quienes guardaban actitud desesperada y la mueca del dolor y del espanto, y pensar que la mayor parte de esos muertos fueron recogidos de leva por ser enemigos de Huerta, y por consiguiente amigos nuestros, y pensar que algunos de ellos eran mis amigos, que la inercia del rebaño mantuvo del lado de la injusticia. En Guadalupe, como en Zacatecas, los vecinos estaban amedrentados. ¿Sus propiedades serían respetadas? Está bien, decían, que aprovechen los soldados lo que tengo, para eso es, pero que respeten mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. El general Federico Cervantes, jefe del Estado Mayor de Felipe Ángeles y antiguo profesor del heroico Colegio Militar, también describió la escena. Al día siguiente tuve que ir por el camino de Guadalupe y ver el resultado fantástico de la persecución. La vía carretera, el arroyo y los campos que le bordeaban estaban regados de despojos y sembrado de cadáveres. Cachuchas militares, chaquetines, daban la idea de un campo de suprema lucha. Allí se podía estudiar, por los gestos y las actitudes de tantos muertos, la psicología macabra de la muerte violenta. Había unos que, en actitud casi natural, revelaban no haber sufrido mucho, pero los más tenían retratada en el rostro la mueca de la desesperación con que huían, los brazos cubriéndose la cara en señal de espanto, en unos o de implorar en otros. Todo ello indicaba la hecatombe de una retirada imposible. Había algunos cadáveres de soldados que habían recibido la muerte instantáneamente, al hacer el ademán propio de quien se siente lanzado por el caballo, con las manos llevadas lateralmente en ademán violento. La mayor parte estaban heridos en la cabeza. Entre los cadáveres se veían cuerpos de mujeres y niños. Muchos oficiales denunciaban a sus categorías por la calidad de sus ropas interiores, especialmente los calcetines, porque las prendas exteriores de vestir habían desaparecido. Hasta los caballos tenían actitudes de espanto. Había algunos que, metida la cabeza entre las manos por debajo del cuerpo, se habían aplastado con la muerte.
Alguno vi que tenía la cabeza cubierta con una cachucha militar, macabra chanza de algún ocioso, y otro lucía en la pata levantada los galones de la manga de un capitán incógnito. Un energúmeno, en estado de ebriedad, cebaba su venganza y su bajo instinto balanceando a quemarropa las entrañas de un cadáver. Al lado de una barda, en un precipicio de algunos metros, varios jinetes en su huida desesperada habían saltado con todo y cabalgadura estrellándose en el fondo del arroyo. El tránsito era difícil, pues los carruajes apenas encontraban paso, sin rodar sobre los pies de un hombre o las patas de algunos caballos muertos. Este cuadro de horror se prolongaba hasta delante de Guadalupe, más de 7 kilómetros. Se aseguraba que solo consiguieron salir de Zacatecas 80 o 100 jinetes de excelentes caballos y fortuna. El agente del Departamento de Estado norteamericano, León Canova, envió un informe a Washington en el que explicó la situación del trayecto a Guadalupe. El ondulado camino entre aquí y Guadalupe y las laderas de los cerros que rodean ese pequeño y pintoresco poblado estaban regadas por sangre humana y sentían esa tarde las últimas pulsaciones de cientos de vidas humanas. La matanza era vergonzosa y totalmente innecesaria. Los soldados le tiraban a cualquier persona que vieran, hombre, mujer o niño, como si sus vidas no tuvieran más valor que la de los roedores portadores de la peste bubónica. Fue un carnaval de sangre. Había lugares donde no se podía pasar por las calles sin tropezar literalmente con los cadáveres. La ciudad estaba bañada en rojo y los soldados victoriosos vivían una orgía de brutalidad. El animal bramaba y el sentimiento humano había muerto. El ingeniero militar Gustavo Durón González relata cómo fue su paso por el camino hacia Guadalupe. Avanzamos al día siguiente con los cañones hasta el pueblo de Guadalupe, llevando por delante una fajina para quitar los muertos del camino. El espectáculo era verdaderamente macabro. Un río humano había tratado de salir por aquel cañón estrecho por cuyo fondo serpentea el camino y nuestra gente los había fusilado fríamente, casi a boca de jarro. Los cadáveres tenían la expresión con la cual los había sorprendido la muerte, unos enloquecidos por la desesperación y el pavor, otros apacibles como si nada debieran ni temieran, unos en actitud de saltar una cerca, otros en actitud de esconderse. ¿Cuántos miles eran? No puedo imaginarlo, pero el espanto de aquella matanza quebrantó para siempre la moral del ejército federal. En lo sucesivo ya no combatiría, se iba a rendir a discreción. Los afortunados que lograron escapar a la hecatombe del camino de Guadalupe deben haber creado con sus relatos la convicción de que el ejército que sostenía a Huerta estaba definitivamente vencido y de que era inútil toda resistencia. Como es de suponer, uno de los grandes problemas posteriores a la batalla de Zacatecas fue la sepultura de los cadáveres. En un principio, se ocupó a los prisioneros federales para despejar las calles y, poco después, se ordenó a la población civil cooperar en las tareas de levantamiento de los cuerpos. 3 días después de la toma de la ciudad, los cadáveres comenzaron a descomponerse, por lo que se dispuso que se instalaran piras funerarias en las calles y plazas para que fueran incinerados. Una de esas hogueras se estableció en la plazuela de la iglesia de San Juan de Dios, adyacente a la calle de Juan Alonso, hoy avenida Ramón López Velarde. El autor zacatecano José G. Escobedo describe en detalle la quema de los cuerpos. Transcurridos algunos días, el problema de la abundancia de cadáveres insepultos no se había resuelto, por lo que hubo que proceder a la quema de muchos de ellos en las calles y plazas públicas. Solo los hombres de ciencia han podido explicar claramente el fenómeno esencialmente físico que curiosábamos en la plaza de San Juan de Dios, donde se halla el Hospital Civil, y en cuya parte central fueron quemados unos 30 cadáveres. Momentos después de que se les arrojó suficiente petróleo y se les prendió fuego, los muertos empezaron a moverse
y tal parecía que daban señales de vida. Gesticulaban, se retorcían lentamente hacia un lado y hacia el otro, como si estuvieran sufriendo los efectos de las quemaduras. Se levantaban y casi llegaban a sentarse, para volver a retorcerse y en forma lenta coger de nuevo su anterior posición. Ante estas escenas, por demás macabras, varios de los curiosos que ahí nos encontrábamos nos espantamos. Los cadáveres despiden un olor nauseabundo que provoca deseos de volver el estómago. Es posible, opinan determinadas personas, que esos extraños movimientos de los cuerpos sin vida en medio de una hoguera se deba a la rígida contracción de su sistema nervioso. Pues no hay que olvidar que los cadáveres, cuando son incinerados, van achicándose poco a poco hasta convertirse en cenizas. El resto del camino entre Zacatecas y Guadalupe también estaba repleto de cadáveres. El general Felipe Ángeles estimaba que aproximadamente 8/10 de los federales muertos en la batalla de Zacatecas se concentraban en dicho camino y, en el parte rendido por el general Pánfilo Natera 6 días después del enfrentamiento, este señalaba que se habían levantado 4.837 cuerpos en el perímetro de Zacatecas y entre esta ciudad y Guadalupe. Asimismo, León Canova calculaba que en el camino entre Zacatecas y Guadalupe se habían recogido 3.000 muertos, un número similar en los cerros aledaños a Guadalupe y más de 1.000 en la propia población. Atendiendo al tiempo que requería la sepultura de los cadáveres, muchos cuerpos no se enterraron durante casi un mes. Los primeros entierros se registraron hacia el 4 de julio, sepultándose 26 muertos en Guadalupe. Unos días después, se enterraron otros 44 y, 3 semanas más tarde, aún había caballos muertos en los alrededores de la población, por lo que se emitieron órdenes para enterrarlos por motivos de higiene.